Bienvenidos una vez más a En Proceso, el espacio donde vamos a compartir historias de mujeres en construcción. Hoy tengo el honor de presentarles a una amiga que es maestra de meditación y coach de Ikigai. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a hacer, avanzar, a estar en constante productividad, pero que pocas veces nos enseñan a frenar y a escucharnos de verdad. Así que este capítulo es para enseñarnos a cómo conectar con nosotras mismas y a Ujú. escucharnos un poco más. Contale a la audiencia quién es Ilenia Rama. Lo primero, Alexia, muchas gracias por contar conmigo. Estoy muy feliz de que me hayas invitado al podcast. Y bueno, Ilenia Rama, te diría que son muchas cosas, ¿no? A día de hoy puedo decir que soy mujer, que soy hija, que soy pareja, soy amiga, soy emprendedora. Como has dicho muy bien, soy maestra de meditación y coach de Ikigai Propósito, ¿no? Que a lo mejor la palabra Ikigai muchas personas no lo asocian, no saben lo que es, pero justamente Ikigai significa razón de ser o de sentir. Ok, el propósito es algo que se construye, que se encuentra, que se nace con él. Ujú. El propósito no es algo fijo, sí que está a lo largo de nosotras, a lo largo de nuestra vida, y una cosa que se construye a medida que nosotros vamos creciendo, ¿no? No es lo mismo lo que nos gusta a los 20 que lo que nos gusta a los 30, que lo que nos gusta a los 50. Entonces, se va construyendo a medida que nosotros vamos creciendo. Es decir, también van creciendo nuestras o cambiando nuestras creencias, nuestras necesidades, nuestras virtudes en ese sentido. Entonces, se va construyendo a medida que nosotros vamos creciendo. Sí, yo siento que eso, que uno va cambiando mucho y que claramente todas nuestras decisiones, nuestros proyectos pueden cambiar y evolucionar, pero siempre se mantiene una esencia. ¿En el propósito pasa lo mismo? Eso es, el propósito tiene 4 cruces, por así decirlo. Lo que se nos da bien, lo que nos gusta, por lo que se nos paga y lo que el mundo necesita. Y es verdad que, esto va cambiando y se va reorganizando a medida que nosotras también vamos pasando por procesos, ¿no? No es lo mismo el proceso quizás de emigrar a cuando estás en tu país o a medida que vas creciendo, ¿no? Vas necesitando, otras cosas a lo largo de tu vida. Yo, si quieres, te cuento un poquito de mi historia porque justamente encontré mi propósito hace 4 años aproximadamente, pero esto nunca fue, o sea, no siempre fue así, ¿no? De hecho, yo nací en una familia tradicional, cristiana, donde lo primordial era encontrar un trabajo para la vida, casarte, tener hijos y fin, ¿no? Y ese era como el propósito. Un- Hice un poco eso, que fue el de encontrar un trabajo en una empresa internacional, me casé, tenía los 26 años, por así decirlo, como todo perfecto. Pero en un momento de mi vida, en esa inflexión, decía, vale, pero ¿y esto ya es lo que hay? O sea, ya em, esto es lo que quiero yo para mi vida. Justamente, pues en ese momento de mi vida, bueno, llegó el COVID, que yo creo que todo el mundo hemos pasado por ese proceso. Me quedé sin trabajo, en ese momento me divorcié de la persona que yo pensaba que era el amor de vida y me quedé sola, me quedé sin trabajo, me quedé en una ciudad donde realmente no era la mía y me planteé decir, vale, ¿qué es lo que quiere Ilenia? ¿No? Porque muchas veces pasa que siempre las decisiones las vamos tomando un poco por automático, un poco también porque nuestros padres, familia, amigos nos dicen que tenemos que ir tomando, ¿no? Pero yo nunca me senté conmigo misma a decir, qué es lo que realmente quiere Ilenia. Y en ese momento de inflexión, pues conocí justamente la meditación, conocí el coaching, ¿no? Y sobre todo me conocí a mí, porque nunca había hecho ese trabajo de introspección, ¿no? De trabajar en mí, de cuáles son esos talentos que yo tengo, cuáles son nuestras virtudes que también tenemos y sobre todo empecé a buscar ese propósito. Benditos sean esos puntos de inflexión que Ujú. nos invitan a cuestionarnos. ¿Crees que las personas que no encuentran ese propósito viven con un vacío constante? No necesariamente tiene que ser un vacío constante, pero sí que se sienten quizás que no tienen esa claridad, ¿no? También esto hace se este vacío aumenta, sobre todo cuando hay esta parte de crisis, ¿no? Cuando está esta parte de cambios. Entonces, sí que hay personas que no necesitan tener como el gran propósito central de toda la vida, o para toda la vida, porque tienen pequeños propósitos, por así decirlo. Son diferentes necesidades o son diferentes cositas que hacen que tengan un propósito. Hay personas que tampoco se plantean esto, o sea, viven en piloto automático y no se plantean realmente el para qué están aquí, ¿no? ¿Y qué papel
¿Qué papel importante juega la meditación en esa desconexión con una misma? Ujú. Pues la pausa y el silencio realmente no es lo opuesto al hacer, sino es complementario. Es decir, el silencio y la pausa hacen que ese hacer no se vuelva un vacío o que se vuelva automático. En este mundo que estamos de productividad, de tenemos que hacer 800.000 cosas, en el de que no puedes ver una película que no te aporte, no tienes que leer todos los libros de desarrollo personal, hace muy bien el parar, ¿no? Porque el parar al final tiene muchos beneficios. Por ejemplo, el de reconectar contigo misma. Luego también el de pararte a pensar, decir, ¿esto para qué sirve? También existe el recordar qué es lo que estás haciendo aquí en este momento y sobre todo integrar lo que estás viviendo en este momento. O sea, es decir, no hace falta que te vayas a Bali, no hace falta que te vayas a la India a reconectar contigo o un retiro de meditación. Simplemente son cosas cotidianas, ¿no? Cosas comunes que todos podemos hacer. Por ejemplo, salir a caminar, estar 5 o 10 minutos sin el móvil o sin distracciones, escribir y no filtrar, simplemente estar contigo misma y sobre todo, por ejemplo, también tomar un café contigo a solas. O sea, son cositas que podemos ir aprendiendo. La respiración, también muy importante, chicos, el respirar, el ser consciente del aire que respiramos y sobre todo también estar en contacto con la naturaleza. Yo siento que yo he intentado meditar y a veces lo hago, hoy por hoy no con la frecuencia que quisiera, porque la verdad es que las primeras veces genera mucha Ujú. resistencia estar a solas con una misma, ese silencio, Ujú. el que se te pasa por la cabeza y sobre todo la necesidad de estar haciendo algo. Es verdad que no estamos para nada acostumbrados a, a estar quietos, a estar con nosotras mismas, sobre todo que no es lo mismo que estar quietos. Totalmente, tenemos mucho miedo a ese silencio y eso hace que todo el rato estemos en ruido, estemos pensando, estemos haciendo cosas productivas y no productivas, pero no nos quedamos quietas mirando a la pared en blanco, pensando y eso hace al final que las decisiones que vayamos tomando en la vida también sea un poco en automático, ¿no? No nos paramos a pensar realmente cuál es el siguiente paso o esta decisión que he tomado era porque realmente es mía, es una decisión que he tomado por creencias que tengo. Entonces es importante crear este hábito, ¿no? De aunque sea un minuto al día, de hacer esa pregunta de qué es lo que estoy necesitando ahora mismo. ¿Qué se siente estar, cómo se siente estar desconectada de tu propósito, aunque por fuera todo parezca que está bien? Ujú. Justamente esto que hablábamos, cuando una tiene todo lo que debería, el trabajo, la seguridad, la pareja tal vez. Total. Cuando estás desconectada de tu propósito, ¿cómo se siente? Te sientes como si estuvieras en piloto automático, ¿no? Te sientes como si vieras tu vida a través de, como si estuvieras viendo una película, ¿no? O sea, eres tú, pero realmente no eres tú. Y esto pasa muchas veces cuando tienes falta de motivación, cuando te sientes que todo lo que haces que te llena, o sea, que antes te llenaba, ahora no te llena, te sientes un poco apática. A mí me pasó, ¿no? En ese momento de mi etapa de la vida en la que lo tenía todo, el trabajo, la pareja, la casa, al lado de la playa, yo me levantaba todos los días y decía: ¿Y por qué? O sea, ¿por qué voy a este trabajo que realmente, o sea, no estoy mal, pero tampoco estaba bien, ¿no? Pero es muy difícil salir de esa zona de confort y el plantearte por ese ruido que hablábamos al principio, ¿no? Y por no querer parar por miedo también a las consecuencias que puede tener el parar, ¿no? El de, sabes que en el momento en que paras, como, ostras, algo ahí viene detrás de que sabemos que internamente no estamos bien. Totalmente. ¿Qué, qué le recomendarías a las personas para que empiecen a lograr esa conexión consigo mismas? Lo primero es parar, pararse ellas mismas, se pueden mirar entre el espejo y observarse. ¿Qué emociones están sintiendo? ¿Qué es lo que están necesitando? Esto, el siguiente paso que voy a dar, ¿me acerca o me aleja realmente de ese objetivo, de ese ikigai, ¿no? Sobre todo también, voy a pensar, porque esta pregunta no estaba. Sobre todo también hacer esa introspección en nosotras mismas de decir, vale,
conocer cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras virtudes, qué es lo que se me da bien, ¿no? Para que justamente eso potenciarlo, ya no solo a nivel profesional, sino en la vida en general. O sea, si realmente a ti se te da bien hablar con las personas, habla con las personas. Si te da bien dibujar, dibuja, ya no sea tanto para nivel profesional, sino para en tu día a día, porque eso te va a llenar. Eso al final va a ser que te va a conectar contigo misma, ¿no? Llegar a ese punto de introspección y de conocerse una misma igualmente es un proceso. Así que para cerrar, recomendanos 3 libros para lograr esa introspección, para cuestionarnos un poco, a ver qué libros le recomendás a la audiencia. Vale, pues el primero, para justamente descubrir cuál es tu talento y cuál es tu vocación y cuál es tu Ikigai, sería el modelo Ikigai de Mirés Francés y de Héctor García, que son unos españoles increíbles, que de hecho ese libro ha sido traducido a más de 90 idiomas, o sea, es una de los superventas más importantes incluso de España. Otro libro te diría de Tomás Navarro, que es Wabi Sabi, que es aceptar la imperfección. Muchas veces también nos pasa que queremos controlarlo todo y es muy complicado el aceptar que todo no se puede controlar, que hay cosas que se escapan de nuestro control y justamente este libro nos ayuda a eso. Y otro libro de Tomás Navarro también que se llama Kintsugi, que es la parte de fortalecer nuestras emociones. Es decir, ya sabes que estés pasando por, no sé, cualquier situación de la vida, ¿no? Un duelo, una ruptura, incluso algo emocional. Justamente este libro nos ayuda a esa parte de fortalecernos internamente. Gracias, gracias, Gracias a ti, gracias. amiga. Nos escuchamos en el próximo episodio y les vamos a dejar en la descripción una meditación de la maestra para que puedan lograr conectar consigo mismas. Gracias.